Queridos hermanos y amigos, con un particular saludo a aquellos que se unen hoy a nuestra comunidad por medio de 987 Televisión y de manera especial a aquellos que se encuentran en sus hogares o en sus residencias enfermos. Nos encontramos ya celebrando el quinto domingo de Pascua y hoy las lecturas están perfectamente entrecosidas. Voy a estructurar esta breve reflexión en torno a tres ideas que se corresponden con tres verbos: permanecer, obrar y cambiar. En primer lugar, permanecer. Cuando en la naturaleza observamos un árbol, lo que nos va a traer de él son sus frutos, si son llamativos, si son jugosos, si son grandes. O sea que nosotros nos acercamos al árbol por sus frutos, cuando curiosamente lo último que da el árbol son los frutos. Primero esparce silenciosamente y en medio de la oscuridad sus raíces para afianzarse, después el tallo, después las ramas y las hojas, en último término los frutos. Si el árbol no hubiera permanecido en ese lugar, creciendo en medio del silencio, jamás hubiera podido dar esos frutos que nos atraen y que nos alimentan. Hoy podríamos extender esta imagen al Evangelio. Es precisamente esa la enseñanza que Jesús utiliza por medio de la parábola de la vid y el sarmiento, para enseñarnos que debemos permanecer. El verbo permanecer, manein, en griego, se repite nada más y nada menos que 118 veces a lo largo del Nuevo Testamento. Las cosas cuando se repiten es porque son importantes. De esas 118, 68 en los escritos que se le atribuyen a San Juan, como el de hoy. Y en el texto que precisamente hoy hemos tomado como Evangelio, hasta en 7 ocasiones se repite. Cuando aparece el verbo permanecer en la Biblia, generalmente suele hacerlo para indicar esa unión de Cristo con el Padre, pero en un sentido más amplio también para hacer referencia a la unión del creyente con Dios. Hoy, por medio de la imagen del sarmiento y la vid. Y es que para el sarmiento no hay otra alternativa. O permanece unido a la vid, o si no, no tiene ningún sentido y se echa al fuego, porque para madera, para construir un mueble no sirve. Este es el sentido del versículo que aparece hoy en el texto del Evangelio. Sin mí no podéis hacer nada. Que parece que cobra todavía más sentido cuando lo ponemos paralelamente a ese otro versículo de San Pablo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. O sea, con Cristo lo puedo todo, sin Él no puedo nada. Eso sí, con un matiz. De vez en cuando la vid, bien lo sabemos aquí en León, es podada para dar mejor fruto. Cuando la vid se poda, de vez en cuando brilla una gota de savia. Así sucede también en nuestra vida, cuando a veces somos podados de ciertas seguridades aparentes, de ciertas apetencias, inmediatamente nos brilla la lágrima. Lloramos como la vid, también se utiliza el término llorar. Sin embargo, a la larga, bien sabemos que eso nos hace permanecer más unidos al tronco y dar importancia en nuestra vida
a lo que de verdad la tiene. Segundo punto, obrar. Hemos hablado de permanecer y podríamos preguntarnos ahora, ¿y cómo permanecer? ¿Cómo se puede traducir en nuestra vida el permanecer? Dicen en mi pueblo, obras son amores y no buenas razones. La segunda lectura es también de San Juan. Cuando San Juan escribe sus cartas, lo hace contra una doctrina que se había expandido en medio de aquellas comunidades de creyentes, una doctrina que se llamaba gnosticismo. ¿Qué venía a decir esta doctrina? Que las personas no se salvan por sus buenas obras, sino por el conocimiento. Mientras más conozcas a Dios, más cerca vas a estar de la salvación, así de manera resumida. Pues bien, San Juan nos viene a decir hoy, en la segunda de las lecturas, que no basta con un conocimiento intelectualista de la palabra de Dios, que no es suficiente con conocer las palabras de Dios a modo de conceptos. Dice hoy, en la segunda lectura, quien guarda mis mandamientos permanece en Dios y Dios en él. No dice quien sabe los mandamientos, sino quien los guarda. O sea, quien escucha la palabra de Dios y la pone en cumplimiento y la traduce en obras. Tercer y último punto, cambiar. Debemos de pasar del Dios puramente idea a un encuentro con el Dios persona. Esto nos lo repetía el Papa Benedicto XVI en aquella encíclica Deus Caritas Est. Dejémonos del Dios idea y vayamos tras el encuentro del Dios persona. Esto es lo que le pasó a San Pablo, primera lectura de hoy, donde se nos narra su conversión de un judaísmo fariseo, de ser perseguidor de los cristianos, a convertirse en apóstol de Cristo. Solo la experiencia de Dios vivo es lo que ha hecho que abandone su antigua vida, al releer todo en torno a Jesús. Para San Pablo, el primer testamento, toda la Torá, cobra especial significado a la luz de Cristo. Todo lo atribuido a Moisés, todo lo que profetizaron los profetas, para San Pablo ahora nos está hablando de Jesús. Y él se convierte en un predicador infatigable. Aterrizo y concluyo ya. Queridos hermanos, estamos llamados a permanecer en Dios, pero a permanecer junto a Él dando buenas obras. Cada uno de nosotros hoy, a la luz de la liturgia de la palabra, nos deberíamos de preguntar, ¿qué puedo hacer aquí y ahora para vivir la dimensión del don? Es decir, para que aquello que sé que Dios me está regalando en mi vida, lo pueda convertir en un regalo también para los demás.